no me acuerdo quién lo organizó ni nada, ¿no? Y tú en PepsiCo también eras visto así como medio alternativo, loco, raro, güey. Ya está, ya. Porque como que nos hacen y nosotros nos juntamos, ¿no? Sí, un poco siempre, sí. Entre locos. Ya estamos transmitiendo, Paco. Muy bien, Para que las chingaderas que me estabas diciendo trates de no controlarlas. decirlas, güey. Sí, sí, no nos vayamos a ver mal. Oye, bueno, Paco, primero ya nos habíamos saludado, cabrón. Buenos días, todo el rollo, Ya, pero ya. ¿cómo viste esto de levantarte temprano a platicar de mindset, cabrón? Está padre, me gustó mucho. Creo que madrugarle de vez en cuando me da mentalidad de crecimiento, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjate que justo yo siempre trato de que sea así, güey, de temas con los que he platicado con amigos o con compas, que son temas que son interesantes, pues para mí en primer lugar, para ti también, y yo creo que para quienes ahorita nos vayan a ver, retomarlos. Yo recuerdo que este tema de Grow Mindset lo platicamos en una reunión que tuvimos Fer, tú y yo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí dije, oye, es que el tema está súper chingón porque, bueno, pues ahorita vamos hablando de qué es, pero antes de eso déjame presentarte, cabrón. Eso quiero que tú me ayudes, cabrón. Platica un poco cómo nos conocimos y luego yo ya digo que, pues, quién es Paco, cabrón. Es más, tú también lo dices, cabrón. Sí, muchas gracias, George. Bueno, la verdad es de que yo trabajaba en Guadalajara. Actualmente vivo en Monterrey, pero trabajaba en Guadalajara. Yo soy tapatío, creo que somos paisanos, ¿no? Sí, somos paisanos tapatíos, aunque te tocó vivir en la colonia Roma, en México, y luego Ah, ahora en Monterrey, ¿no? exactamente. Lo digo y se te sale la nostalgia de los ojos, güey. Sí, sí, fíjate que extraño mucho la colonia Roma. No sé si la ciudad, pero la colonia Roma sí la extraño mucho. Oye, porque era una chinga. Tú trabajabas en Santa Fe No, en Bosques y... de las Lomas. Entonces, Bueno, un ahí poquito más lejos. cerquita. Sí, 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 Un sí, poquito sí. más lejos. Pero, mira, te viene hay un hotel que se llama Malibú ahí en Guadalajara. Hicieron un Me viste evento. entrando y saliendo del hotel, que no te vaya a oír. No, no. Por eso empecé. Había un evento. Mira, ok, ok. Sí, no, no, claro. Entré bien, George, entré bien. Había un evento empresarial. Digo, vamos a ponerle ahí con negritas, ¿no? Empresarial. Ajá. Y fueron como speaker. Yo trabajaba en otra organización a la que trabajo actualmente. Y te vi y se me hizo muy interesante porque hablaste de innovación en aquel tiempo. Si mal no recuerdo, ¿qué año fue? Híjole, está un poco complicado. 2007, yo creo que fue 2007 aproximadamente. No sé cuánto tenías tú de speaker, pero me acuerdo que salías con el pelo parado y salías con un saco. Tenía cabello, cabrón, pues claro. Traes unos tenis verdes, sí me acuerdo. Traes Ajá. mucho look como de liderazgo cuántico, yo recuerdo. Ujú. Más o menos así salías, ¿no? Y nos diste una charla aproximadamente de hora y media. Y ese evento duraba como 6 horas y tú eras uno de los speakers que estaba ahí. Entonces algo que me llamó mucho la atención, pues era de que para esos años, yo sé que parece que no es tanto, pero sí, ¿no? Vestirte así estaba locochón, ¿no? Y yo recuerdo en tu plática que te enfocabas mucho en el tema de innovación, pero también lo afrontabas desde un punto de vista muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy libre, ¿no? De ser muy libre, de ser tú mismo, de cómo conectar las ideas desde ser tú mismo, ¿no? Entonces, esa parte a mí me llamó mucho la atención y fue la que dije, órale, te voy a traer en la mira porque, como tú bien sabes, desde hace mucho tiempo yo me dedico al tema de training, ¿no? Entonces ahí Ujú. fue donde dije, en algún momento sé que nos vas a poder ayudar, ¿no? Entonces, desde ahí fue y en algún momento en la empresa actual que tengo, pero en la que trabajo, la verdad es que me llamó mucho la atención porque me hicieron un request muy raro y yo no encontraba speakers, sino encontraba un vendor que me diera esa calidad de solución. Y algo que me llamó mucho la atención fue que me pedían algo que se llamaba liderazgo de innovación. Entonces, fue algo como que está bien, pero ¿quién lo da? Y recordando, y en una de esas que dices, tengo que
tengo que buscar a alguien y sobre todo encontrarlo, fue que me acordé de ustedes, porque ya te manejabas con tu nombre anterior y me quedé con ese tema y pues los contacté, ¿no? Los contacté y vivimos un journey bastante exitoso y así fue como te conocí. Ya después pudimos, obviamente en las charlas que tuvimos para entender el request y atenderlo, pues ya fue cuando empezamos a conocernos más, ¿no? A mí se me hizo muy chido, Paco, sí, efectivamente. O sea, Paco, trabajando pues en una empresa muy grande, transnacional, nos invita a esta parte de entrarle a innovación, pero además con una mente muy abierta, cabrón, y hemos hecho, durante estos años cuando me ha tocado participar con ustedes, pues hemos hecho cosas muy locas, pero yo creo que tiene que ver con eso, con la mentalidad de cada parte. Y ya conociéndote, Paco, pues me acuerdo que luego nos fuimos a comer y me di cuenta que te gustaba el rock, que te gustaba el arte, que tu esposa andaba en el cotorreo del arte, que también es algo de pronto difícil en el mundo empresarial, que te halles como todos estos gustos alternativos, cabrón. Y sí, entonces así más o menos fue también para mí. Y qué curioso que aunque nos hemos conocido por un tema de chamba, pues las pláticas sí han sido bastante chingonas. Ojalá la podamos reproducir ahora en este ratito que vamos a andar acá. Buenísimo, buenísimo. No, un gusto. Oye, oye, Paco, para ir calentando, nada más primero, ¿qué es mindset? Porque si vamos a hablar de mindset de crecimiento o de mindset fijo y de eso cómo impacta la vida personal, profesional, ¿qué es mindset? Mira, este tema de mindset es algo que yo estoy aprendiendo. O sea, Ajá, lo estoy aprendiendo como concepto, ajá, pero entre más lo aprendo como concepto y como tópico o tema, me doy cuenta que lo he aplicado durante mucho tiempo, ¿no? Y es algo que ajá. me ha gustado mucho como tema también, porque ahora sí le pones una metodología, lo entiendes más como metodología, pero te das cuenta, yo me he dado cuenta que lo he aplicado por muchos años, ¿no? En muchas áreas y es algo mucho de lo que vamos a hablar, ¿no? Mindset es una palabra en inglés. La verdad es que las palabras en inglés, algunas de ellas tienen significados más profundos que en español, ¿no? No sé si existe el poco traducible, pero El poco otro se aplica, ¿no? es que fíjate que en eso que decías, si nos podríamos ir por ella, yo de pronto el otro día me estaba bloqueando en el libro que estoy escribiendo y le hablé a Luigi, un amigo que me apoya en el tema de inglés siempre, y le dije, oye, güey, quiero escribir esto en inglés a ver si me desbloqueo. Y lo empecé a escribir en inglés y me salió otra cosa, güey. Entonces tienes razón, Eh, es poco traducible. Pero vamos como llevándolo, ¿qué es pero se puede mindset entonces? escribir, mira, se puede Ajá, escribir. Yo te diría que es la suma me gusta separar la palabra, ajá, lo poco que llevo estudiado este tema, yo diría que lo que mucho que me he dado cuenta que lo he practicado, se puede traducir como en dos. Una es como mind, de mente, ajá, ajá. y set, como de establecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú sumas mente y establecer, sale una ecuación bien interesante porque lo que nos dice es que establezco un nivel de pensamiento o establezco ciertos elementos en mi mente. Así es como yo lo puedo llegar a traducir, ¿no? Esto significa varias cosas porque al establecer algo en mi mente genera emociones. Y, y siguiendo un poco con el Spanglish que traemos, Ajá, generar emociones me produce una aware, ¿no? uh-huh. Me produce eh, un cierto sentimiento Uh-huh. y eso hace que el mindset sea más poderoso, ¿no? Porque también viene ligado a los sentimientos. Una vez que tú lo estableces en tu mente, provocas una serie de sentimientos bien interesantes sobre ese pensamiento y de ahí empiezas a entender. Puedes poner mindset para cualquier tópico o cosa que aprendes y eso es algo bien interesante. Podríamos, como si hiciéramos varias traducciones, podríamos decir, bueno, mindset puede ser, como se decía antes, el chip, la mentalidad, lo que traes en la cabeza, y que eso es como si fuera el origen de una serie de cosas, incluyendo que eso impacta tus sentimientos, tus emociones, te puede hacer despertar o te puede partir la madre, dependiendo, como tratando de llevarlo. Entonces, se vuelve esta parte del mindset que yo a veces en mis fantasías me figuro como si fuera, al decir tú establecer, como si fuera la forma en la que traemos configurada la cabeza. Que lo Exacto. interesante es que Lo es traes por dentro. reconfigurable, güey.
¿no? Sí. O sea, y que eso impacta, o sea, el mindset hace que nosotros veamos el levantarnos a las 6 de la mañana como una oportunidad para inspirarnos, o podríamos ver esto de levantarnos a las 6 de la mañana como una pendejada para empezar sufriendo. Por cierto, déjate digo quiénes nos van mandando saludos sí, hago 2, 3 veces esta introducción, Paquito, para darle Ricardo Cuellar, un abrazo, mi querido Ricardo, la Adri, Patti, que siempre está aquí con nosotros, Muy bien. Sara, que es mi jefa. Mira, mi jefa no me había tocado que se metiera en las mañanas, qué Padrísimo. chido. Gaby Aguilar, también le manda saludos al Inge, que también ya se metió. El Inge es mi jefe. Luis Ramón Franco, desde el mismísimo puerto de la Mi bro, Rica de mi la bro, Veracruz. ahí le mando un Súper fuerte chido, casi siempre te dice que qué onda, bro. ¿Y quién abrazo. crees? Héctor, cabrón, de Monterrey. Mi carnaval, mi Sí, sí, brother sí. también, el buen Cava, sí. Saludote. Juan Michaca, que es un chiflado, que es muy buen amigo también, y ya nos dice que saludos, amigos, Héctor. Entonces podríamos empezar con que mindset lo que ahorita dijiste, lo que estableces en la mente que luego genera, Paco, genera emociones y al final también genera resultados y genera experiencia de vida, o sea, es casi el origen Sí, fíjate que por la emoción Ajá. empieza a generar una acción. Eso es bien interesante. Por la emoción empieza a generar una acción y eso te lleva o te trae efectos, ¿no? Ok, Es- ahora ya vamos a agregarle growth mindset. Ahí qué carajos es. Ya creo que mindset a todo el mundo le va quedando claro y hay quien va a estar con que es el chip, es la mentalidad, sí. es la configuración cerebral, mental que traemos. Pero cuando hablamos de este concepto que queríamos platicar hoy, que es growth mindset. Pues grow mindset, cuando le pones la palabra growth, pues le pones el elemento de crecimiento, ¿no? Creo que esa palabra es un poco más traducible al español. Y Ajá. crecimiento, cuando la unes con growth mindset, quiere decir que ese mindset sobre el tópico que tú decidas te trae un crecimiento, te ayuda a crecer, te ayuda a crecer. O sea, y cuando tú le pones el elemento de crecimiento, tiene ciertas características que podemos empezar a Que platicar. esas las que vamos a platicar. O sea, hay Es ciertas correcto. características en la mentalidad que hacen, en lo que yo entiendo, tú dime si le cacho bien, güey, y si no, obviamente me corriges porque el feedback me beneficia para crecer, güey. Tiene que ver con una mentalidad que hace que, por ejemplo, un evento que aparentemente no sería tan positivo, en realidad lo convierto en algo que me ayuda a crecer. O sea, es una mentalidad con la que enfrento o afronto la vida que tiene ciertas características que se ha descubierto que eso hace o se ha investigado y hay mucha evidencia de que eso hace que la gente crezca. Solo yo quisiera que antes de que empezáramos pusiéramos lo positivo. Ay, cabrón, estoy, eso de andar espangliciando, lo contrario, lo contrario de growth mindset, porque hay como un contrario, ¿no? Para entenderlo, que Bien. sería como mentalidad fija o cómo podría ser. Es correcto. Ahora estudiando el tema, Ajá. hay, hay, hay el opuesto, que significa Ajá. mentalidad fija, ¿no? En español, tratando de Ajá. buscar, dejarlo en español, mentalidad fija. Y creo que este O sea, nombre, mentalidad fija, nos dice mucho en español. sí, es que a mí ese me gusta más en español. Mentalidad fija, digo, se oye de aquí no me mueves, cabrón, ¿no? Exactamente, Y por la exactamente. otra es mentalidad de crecimiento o mentalidad fija. Y te lo digo porque creo que podemos ir compartiéndolo desde la comparativa y desde qué hace una persona en un caso y otro. Yo te propondría, pensemos en una característica de la mentalidad de crecimiento, de growth Sí. mindset, y luego llevémoslo como ejemplos, güey, ¿no? De la vida personal, de los negocios, etcétera. Y pues tú dices, ¿con cuál arrancamos, cabrón? Sí, pues podemos arrancar con la música. Creo que la música es un Ah, elemento interesante. pero una característica Una de growth característica. mindset, ¿cuál sería como si tú dijeras, a ver, güey, pinche hora con el Jorge, nomás voy a alcanzar a decir 3 cosas de growth mindset, 3 características de mentalidad de crecimiento, ¿cuál sería para ti con la que uno tiene que empezar? Mira, la primera que me gustaría anunciar es que cualquier reto me ayuda, Ok. pero O sea, cuando
cuando pones la palabra reto, significa que no es fácil y que te va a sacar de tu zona de confort. O Entonces, sea, el COVID puede con ser ello. el mundo en el que estamos viviendo ahorita con sus características especiales, es un reto, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El mundo actual o la nueva realidad, o como le queramos llamar, nos garantiza vivir una mentalidad de crecimiento, de cierta manera. Aunque pudiera parecer que el escenario no es favorable, pero nos pone en un elemento de crecimiento. Ujú. ¿Por O qué? sea, Porque vivimos muchos retos, ¿no? De entradita. Es una de las principales características de una y mente. entonces la configuración de este mindset que estamos hablando dice, si hay un reto, este reto me va a ayudar a crecer. O sea, eso que estamos hablando es cómo está configurada la mente de una persona con mentalidad de crecimiento. Si me Correcto. enfermo, esto me va a ayudar, algo voy a aprender de esto, sería por ahí. Me Mira, acuerdo del libro de la enfermedad ambos, como camino. Dale, güey. sí, ambos que hemos estudiado el tema de innovación, aquí quisiera hacer una conexión bien, bien interesante. Ambos que tenemos el tema de innovación como un tópico que nos ha fascinado. Uh-huh. Como sabes, yo estudié una maestría en innovación Uh-huh. y hay un elemento químico que funciona en el cerebro, un fenómeno químico que funciona en el cerebro que se llama rinoplastia. Entonces yo creo que ya te estoy hablando más en tu idioma, ¿no? Dale, Que güey. te encanta a ti esa parte, ¿no? La función del cerebro y todo este rollo. La rinoplastia lo que hace es generar nuevos caminos, nuevas conexiones. Y eso cuesta trabajo porque es como abrir brecha, ¿no? Otra de las cosas que ya sabes que me encanta hacer es la bicicleta de montaña. Entonces tú cuando abres una nueva vereda o un nuevo single track, pues tienes que abrir brecha y eso no es sencillo, ¿no? Tienes que dar machetazo, ya sabes, ¿no? Entonces en el cerebro funciona igual. Al abrir un nuevo canal, una nueva vía de conocimiento, pues no es sencillo, ¿no? Entonces esto viene del reto y esto genera emociones, genera acciones y causa efectos. Entonces es algo bien interesante. Y fíjate que ante cualquier reto que tú tengas en la vida, vas a tener la oportunidad de darle una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Pero si tú le das una mentalidad de crecimiento ante un reto, tú vas a poder extraer lo mejor de ese reto y vas a poder aprender lo más posible y vas a poder dominarlo de la mejor manera. Si tú lo atiendes desde una mentalidad fija, ese reto, ¿qué va a ocurrir? Va a ser la peor cosa que te pasó en la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el acercamiento correcto, ¿no? Tú sabes que nosotros hablamos en Spanglish, ¿no? Yo iba a decir approach correcto. Entonces tienes el acercamiento correcto y atiendes el reto con resultados muy distintos, ¿no? Y el, y, el acer- y, el, y, Sentimientos el, muy y, el, y distintos. el acercamiento correcto tiene que ver con el cómo te planteas ese reto en el que estás, entiendo yo, ¿va? O Es sea, correcto. porque el approach es también como el planteamiento que te haces de la situación. Oye, cabrón, está este reto, esto me va a permitir, como nunca antes, aprender cómo cocinar, cabrón, ¿no? Esto me va a permitir conocer los límites de mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, lesionarme es una cosa que sucede y con mentalidad de crecimiento es cómo logro de este reto de haberme lesionado aprender a entrenar de forma diferente, convertirme en un atleta distinto al que era antes de lesionarme. ¿Va por ahí ese rollo? Es un ejemplo perfecto. O Ajá. sea, te Y la lesiona. otra es pendejadas, me lesioné, ¿por qué yo? Es correcto. O dices, me venció la lesión. Eso es algo bien complicado, ¿eh? Te Uh-huh. venció por una mentalidad fija, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no hay de gente que tuvo fracturas en rodilla, ¿no? De ligamento cruzado y ya nunca volvieron a hacer ejercicio? Y de gente que tuvo la misma operación y que fue un mejor atleta, ¿no? Mucho mejor atleta. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Claro, o que a lo mejor ya no pudo ser atleta y se amargó, o ya no pudo ser atleta y se dedicó a ayudar a otros atletas. Es decir, o sea, a lo que me refiero es a que eventualmente habrá cosas que no estén en tus manos, pero entiendo yo que con mentalidad de crecimiento es, de este reto voy a salir fortalecido, a lo mejor en otra dimensión, haciendo cosas distintas, pero es por ahí. Entonces, esa es una, güey. Los retos son oportunidades de crecer. Y lo contrario sería, los retos son tragedias que pues ya me partieron la madre y tengo mala suerte y soy la víctima de la vida, ¿no? Sí. Vientos. Luego, Otra que me dale, encanta dale, güey.
Es que yo puedo aprender a hacer lo que sea Esa con una está mentalidad de chingona. crecimiento. Sí, yo puedo aprender a hacer lo que sea. La verdad es Pero que ¿cuántos años tienes, Paco? 37. No, ya a esa edad ya no se aprende igual, güey. ¿Cómo que yo puedo aprender a hacer lo que sea? No. O sea, las cosas se aprenden cuando uno tiene menos de 7 años. Ahí es donde realmente el cerebro está más flexible. ¿Cómo crees? Yo creo que No, ya. es una mentalidad fija, George. No, no, güey. O sea, tú ya lo que estudiamos, lo estudiamos, cabrón, ya. O sea, olvídate. Si te me quedas en ese pensamiento, es un reflejo de que estás teniendo una mentalidad fija. Y fíjate cómo ahí hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué carrera estudiaste? Y hay personas en mentalidad fija que ya se creen que porque estudiaron esa carrera, esos son, ¿no? Ah, yo estudié contabilidad, ah, ya soy contador. No, pues estudiaste contabilidad, pero eventualmente puedes aprender otras cosas, dedicarte a otra cosa. Además, cuando elegiste ser contador, eras un pendejete imberbe que no sabía ni qué quería de la vida, ¿no? O Digo, porque elegiste la cuando uno... carrera por error, ¿no? O sea, Claro, a eso me refiero. por saber qué era. Por ejemplo, algo que no sabías de mí a lo mejor es que yo soy tecnólogo en electrónica del, Ya. C- del CETI Colomo. Tú sabes lo que significa esa escuela en Guadalajara, ¿no? No, súper Es una chida. escuela muy pesada, es una Sí, sí. escuela, es una escuela que me ha dejado muchísimo, ¿no? Más de lo que te imaginas, ¿no? Pero yo no soy ingeniero en electrónica ni me dedico a la tecnología en términos de ese rol, ¿no? Uh-huh. Y es bien chistoso porque el otro día me contactaba un amigo del CETI y me decía, oye, te volviste responsable caray, pues es que lo que pasa es que estaba en una carrera que no era para mí y bueno, tuve un score impresionante, ¿no? O sea, te puedo presumir y lo puedo presumir para quitarnos esa mentalidad fija, ¿no? Que tuve la oportunidad de vivir 20 extraordinarios. Yo era un nerd en la secundaria, ¿no? En la secundaria era un nerd. Y luego por ahí en tercer grado me junté con otros amigos muy diferentes a los nerds con los que me juntaba, porque me cambié de turno. Y la verdad es que empezó ahí el Grow Mindset muy fuerte, ¿no? O sea, yo era un nerd en la secundaria. Cuando llegó a la prepa, Seti Colomos, pues pensé que iba a volver a ser un nerd. Y, y resulta que ya no era un nerd, ya era un burro, ¿no? Y este amigo que me contactaba me decía, oye, ya te volviste responsable. Y yo en mi mente, pues es que más tiempo en mi vida he sido responsable que irresponsable, ¿no? Y probablemente esa etapa en la que fuiste irresponsable fue una etapa de mucho crecimiento, fue otra Curiosamente, escuela, güey, curiosamente, sí, curiosamente. otro aprendizaje también necesario. Lo que pasa es que creo que hay la parte de la flexibilidad de cuándo sí, cuándo no, pero es casi como si fuera también se puede aprender a ser desmadroso, pues, y creo que también es parte de la vida, ¿no? Es Algo parte de lo que te interesante, está sí. enseñando. Sí, sí, no, bueno, en eso. Está bien no quedarse ahí, pero, pero sí, sí, la verdad es que algo interesante de ahí fue que, o sea, imagínate, de siempre estar en cuadro de honor en la secundaria, prepa, 20 extraordinarios, 6 materias repetidas, de esas que repites, ¿no? Un semestre atrasado, eh, pero, pero también salir de ahí fue otra vez aplicar la mentalidad de crecimiento. Digo, no quiere decir, Para no, mí es doble, Paco. es Es doble. cuando tú sales del cuadro de honor, etcétera, que también si pensamos que el sistema educativo está hecho más para crear borregos que innovadores, entonces quiere decir que pasarte al lado oscuro de los desmadrosos y de extraordinario probablemente te ayudó a ampliar tu mentalidad de una manera increíble y luego pues ya igual regresaste o no. Fíjate, yo hasta les digo, tú has visto los talleres que hacemos nosotros. Digo, si yo no hubiera sido un desmadre, no sabría, yo digo, ¿cómo organizo workshops? Que hasta yo pondría atención, cabrón, ¿no? Entonces, claro, o sea, a que Eso es bueno, eso es bueno. hasta mi versión de mí mismo, preparatoriano, desmadroso, borracho, todo lo que te pudieras, que hasta yo pusiera atención. A lo que voy es a que si estamos con mentalidad de crecimiento, cualquiera de esas etapas nos hizo crecer, y en este caso a ti, y probablemente yo pienso que te hizo un profesional más completo hoy que si Sin no duda. hubiera sido desmadroso. Tú dijiste burro, pero bueno, Mira, yo creo que lo dije mal, ¿no? Yo creo que la palabra era flojo ya. o desenganchado de ese conocimiento. O sea, la verdad es que
siempre pasaba, o sea, casi siempre pasaba los extraordinarios, salvo esas 6 materias, y cuando la repetí decía, bueno, la tengo que pasar, no tengo de otra, acababa pasándolas, ¿no? Y en situaciones más complejas que haberlas podido pasar en el curso normal, ¿no? Entonces, Y ahora la gente que te conocía ahí, lo que te entendí, que te es vio bien ahí, dice, interesante, ¿eh? O ¿qué sea, te pasó, cabrón, no? sí, o sea, la gente que me conoció en la prepa dice, ¿qué onda con este cuate? O sea, pero los que me conocieron en la secundaria dicen, no, mira, este nerd ahí está, ¿no? Eh, eh, ¿Y quién es Paco de los dos? híjole, yo creo que soy alguien inquieto. Ujú. Yo creo que lo traduciría en alguien inquieto, pero también tranquilo, ¿no? Yo creo que para la vida soy tranquilo. Aquí están un par de brothers que me conocen muy bien, soy muy tranquilo en la vida, pero soy inquieto de hacer cosas. Entonces, creo que inclusive el hecho de estar aquí contigo es algo que, ¿cuánto tiempo tardé ahora que me invitaste, cuánto tiempo tardé en decirte que sí? Pues nada, o sea, Como 2 segundos, más o menos, sí. sí. Dije, qué padre, y tú me dijiste, oye, pero es a las 6 de la mañana, ¿y qué? O sea, pues ¿y qué? Para los que me conocen, aquí Héctor no me va a dejar mentir, pero olvídate, para mí levantarme es la cosa más complicada del mundo. O sea, la verdad es que yo soy más de noche, y te lo decía antes de que arrancáramos, ¿no? Oye, qué padre empezar a ser madrugador, creo que tienes un espacio de tiempo muy productivo, ¿no? Chingón comentario de Gabriel Zamora que dice, no existen burros, solo genios fuera de contexto. Ah, estaba fuera de contexto totalmente. O Bueno, sea, entonces ya, soy eso es tecnólogo en también electrónica, imagínate. O como sea, una resignificación ahí muy padre que hace. A ver, Paco, entonces estamos, una parte del growth mindset es cualquier reto es una oportunidad de crecer. ya. Échame otra característica. Puedes aprender cualquier cosa. O sea, Ah, esa ya la teníamos, puedes yo aprender soy tecnólogo en cualquier. electrónica, soy licenciado en recursos humanos y tengo una maestría en innovación, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay algo de growth mindset Y dentro. estás estudiando growth mindset, que por cierto, yo aquí decía, cuando te preguntaba, ¿qué Paco eres? ¿El desmadroso o el flojo o este? Y yo diría, pues los dos, y usas al Paco que se necesita cuando se necesita. ¿No? O sea, Puedo es llegar como a ser si ampliaras la cantidad, porque no por estudiar innovación dejas de ser de recursos humanos. totalmente. Pero es que yo fíjate que aunque sea mentalidad de crecimiento, yo desde que vi el concepto dije, es que yo también pensaría que es ampliación de la mentalidad, pues es como, ya tenía esto, lo voy ampliando, lo voy ampliando, lo voy ampliando, quitando ese viejo, cámbiate el chip, yo pensaría más, amplíate el chip, ¿no? Amplitud. Ajá, que sería un poco más. Es como si dijeras, al chip que ya tengo, le voy a agregar nuevas programaciones. Ajá. Y voy a usar el que se necesite cuando se necesite, porque además, o Y voy a sea, usar la funcionalidad de la programación que necesito. Eso. correcto, porque incluso cuando decías ahorita flojo, pues yo digo, a veces tenemos como en el mindset popular como si flojo fuera pues un pecado capital de pereza, pero también creo que hay gente que no sabe descansar y algo importante es cómo aprendo a tener una recuperación, pensándolo como deportista, de cuánto vale saber descansar para tener un buen rendimiento. Entonces, a Sí, lo que voy es a que pero todo en el contexto fíjate que funciona. me gustó más la definición que te dieron aquí ahorita en el Facebook. ¿Cuál No, me acaban? a este compadre que lo dijo, que dice que cuando estás fuera de Lo de Gabriel, sí, sí, sí. y cuando estás fuera de contexto, creo que, por ejemplo, en la prepa, Ajá. eh, más que ser flojo, yo creo, fíjate que está interesante, ¿eh? Tratando de tener más growth mindset, ¿no? Yo creo que estaba más enganchado por otras cosas, ¿no? Como el rock, estaba muy enganchado fuerte con el rock. ¿Tú tocas, verdad, Paco? No, fíjate que no, soy Ah, melómano, pero no ah, toco. La verdad es que es yo algo pensé. que siempre he querido hacer y no me he dado el tiempo. Pero puedes aprender todo lo que sea en el momento que Puedes sea. aprender todo lo que sea, es correcto. ¿Y qué te late aprender? ¿Guitarra o La batería? eléctrica siempre ha sido algo que quisiera aprender. Y yo patinaba, ¿no? Patiné por varios años. Dejé el fútbol. Muchos no saben tampoco, pero yo llegué a tercera división en Tecos. La verdad es que tú sabes, yo soy delgado y todo, y no me creen a veces, pero logré aprender a jugar fútbol, yo diría. No sé si hubiera debutado, yo creo que no, pero aprendí a jugar fútbol a un nivel interesante y mucha gente
tú sabes, ¿no? En nuestros años de infancia en Guadalajara, ser futbolista es la mejor profesión que puedes tener en la vida, ¿no? Y más cuando sales ahí a echar balón en la calle, pues es el sueño deseado de todos, ¿no? Y logré aprender a jugar a buen nivel. Digo, nunca iba a ser, nunca me veía como futbolista, pero ¿De qué jugabas? lateral, defensa, Ya. curiosamente. Nadie pasaba por esa lateral O derecha. sea, eres delgado, esbelto, Sí, 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 sí le entraba pero, duro, le entraba pero, duro. Sí, pero por lo llevamos, menos. do- llevamos dos entonces. Una es, se puede aprender cualquier cosa y en el momento Ujú. que sea, y es un poco para la gente que te dice, no, a mí el inglés no se me da, ¿no? Y en realidad es, se puede aprender cualquier cosa y además cuando aprendes algo, no solo que domines una habilidad, sino se te amplía la mentalidad también, ¿no? Sí. Es estar siempre aprendiendo algo. ¿Qué otra, Paco? ¿Cuál sigue? Una que me encanta y que dije, no inventes cuántas cosas he hecho diferentes en mi vida, es que siempre estás buscando encontrar cosas diferentes que hacer. O sea, creo que esta es otra característica del Grow Mindset. Eh, Algo que me llama mucho la atención es, en 12 años, en la organización en la que estoy, he tenido 7 puestos diferentes, 11 jefes diferentes. Es algo que dices, ¿en serio? O sea, cuando sacas tu score, dices, wow, está bien. Y hay con algunos con los que a veces ya no empaté y empataba en su momento muchísimo, ¿no? Y hay otros con los que sigo empatando y hay de todo, pues con 11 variables se pone interesante el asunto, ¿no? ¿En qué ayuda el tener esta mentalidad de estar queriendo aprender cosas diferentes o de hacer cosas o experimentar cosas diferentes? Fíjate que hay una frase que me gusta mucho, eh, que dice que todo es temporal, Mm, lo bueno y lo chingón. malo. Ajá. Entonces, cuando tú agarras esta frase es Grow Mindset, ¿eh? 100%. Ujú. Cuando tú dices, oye, esto es temporal, ¿qué ocurre cuando piensas que es negativo? Sabes que es temporal, entonces vas a buscar vivirla, así, afrontarla, pero sabes que es temporal. Y cuando es positiva también, tienes que sacar el máximo jugo porque sabes que mañana va a ser otra cosa. Pues además la valoras, ¿no? Porque dices, bueno, no, no La sé, valoras no más sé esto, de esto manera. cuánto dure, pero el tiempo que dure hay que disfrutarlo. Yo lo veo así con el correr. O sea, dices, bueno, pues oye, ¿te gustaría correr toda la vida? Pues sí, cabrón, pero yo no sé cuánto tiempo dure correr. El tiempo que dure lo disfruto de la mejor forma, ¿no? Y por ejemplo, yo lo que hice fue cambiar de deporte, ¿no? Uh-huh. Dejé de patinar y luego me busqué otro deporte y ahorita estoy en bici de montaña. Sí, 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 Porque sí la bici de montaña la bicicleta es más longeva como uh-huh. deporte. Por ejemplo, muchos campeones del Tour de France, yo no hago bici de ruta, ¿no? Pero la verdad es que para mí ellos son los que merecen un respeto total. Los profesionales del ciclismo de ruta, tienen 37 años, 39, 35. O sea, digamos que estoy en la bonanza de otro deporte. Uh-huh. La bonanza de otro deporte, hay que disfrutarlo, ¿no? Claro, no, pues es que eso también te va cambiando. Además, se agota el ciclo con los deportes y llega otro. Y fíjate, yo no sé si te había dicho, pero yo aprendí a nadar el año pasado, güey. Alguna vez me platicaste que yo no soy muy acuático, ¿no? Entonces, Ajá. alguna vez me Yo, metí a yo, clases, pero sí. yo me dio una fascitis, no podía ni correr ni hacer nada, Wow. pues dije, pues ¿qué hago? Y entonces me metí a nadar, pero olvídate, güey, no se me coordinaba el brazo izquierdo con el derecho y la salida a respirar, y ha sido como si fuera estimulación temprana, cabrón. Entonces creo que aprendes algo diferente así y realmente aprendes a coordinar tu cuerpo de forma diferente y lo que yo te estoy entendiendo aquí es, y la mentalidad se te amplía, pues Sí. y la confianza que te da, por lo menos no sé si te pasó, dices, oye, si dominé el fútbol, si domino la bici, si dominé la patinada, también te da una confianza de que puedes aprender cualquier cosa independientemente pues de tus características genéticas, que creo yo que esa es otra de las cosas importantes en Growth Mindset, ¿verdad? No todo depende de la característica genética, sino de mi esfuerzo por aprender o algo así, o cómo va esa premisa, se me olvidó, algo le leí de esa. Sí, fíjate que tú puedes aprender lo que sea Ajá. y puedes aprender lo que sea,
una cosa es que puedes aprender lo que sea y otra cosa es que vayas a ser el mejor jugador en la historia de ese Ok. deporte. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es aprenderlo y otra cosa es decir, voy a llegar a cierto nivel, y puedes llegar a buen nivel. Pero otra cosa es decir, voy a ser el mejor jugador de la historia, ¿no? Por ejemplo, hay una película que a mí me encanta, que es la de Rudy, no sé si la has visto, es de fútbol americano, digo, no sé si andan metiendo gol por andar diciendo esas cosas, pero No. algo que te puedo decir es, que esa película de Rudy, Rudy fue un jugador de fútbol americano, bajito, no era tan bueno, pero ha sido una de las personas más aferradas para algo, Ujú. para lo que no es bueno, y de hecho, la historia es impresionante. O sea, es un jugador bajito, no recuerdo la estatura. Este, y uno de sus sueños era ir a la universidad y jugar para ese equipo colegial, ¿no? Y él tenía un background muy complicado. No recuerdo si tenía 6 o 7 hermanos. Era Ujú. una familia pobre y el papá de él era aficionado a ese equipo colegial. Y el cuate fue tan aferrado que hizo 1000 cosas. Ve la película, es un ejemplo de Grow Mindset impresionante. El cuate, para empezar, nadie había estudiado en toda su familia a la universidad. El cuate, por muchas situaciones, logró llegar a la universidad. Por ser tan aferrado, logró entrar a la universidad. Iba a los entrenamientos. Tú sabes que en el fútbol americano hay otro equipo que cubre. Yo no soy tampoco tan experto en americano, pero hay como dos equipos, ¿no? El titular, el que siempre juega, y otro que siempre está en los entrenamientos ahí. Ni siquiera recuerdo el nombre, ¿no? Pero él estaba en ese segundo equipo y toda la gente quería que jugara y que debutara en el colegial, ya en la liga. Y ya iba a debutar con el entrenador que lo reclutó y cambiaron al entrenador. Cambiaron un Ujú. entrenador bastante rudo, bastante distinto y que menos creía en él que el otro. Entonces, acabó debutando, todo el estadio gritaba que lo metieran a la cancha. El entrenador no quería y acabó debutando, jugó unos minutos y salió en hombros. Y ha sido el único jugador que ha salido en hombros de esa institución. Ok. Es algo que dices, ¿es en serio? O sea, y acabó la universidad en un contexto totalmente distinto. Es algo bien interesante. Y en un contexto en el que, digamos, no había en su familia historia de que las personas estudiaran, pues, o sea, estás hablando de que, de que, Y con este ejemplo me gustaría invitarte al siguiente evento. El dale. siguiente evento es que siempre toman el feedback positivo. Ah, de hecho, no sé por qué, pero estaba en esa, porque es una de las características muy importantes de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Que es normalmente el feedback lo vemos como algo, o la mentalidad fija es ver el feedback como algo amenazante, ¿no? Yeah. Me va a decir lo que, por ejemplo, yo lo veo mucho en hablar en público, que me toca entrenar personas para que hablen en público. Y veo que hay personas que saliendo, dame feedback, ¿cómo me viste, cabrón? Y ya hay personas que se te esconden, digo, ok, inmediatamente ves, pero al cabrón que le estás dando el feedback y ahí va, y otra vez, ese es el que va creciendo. Lo veo en el ballet con mi hija, cabrón, sin feedback no mejoras. Aquí está un Este, ejemplo. ¿Sí? acá el profe Margarito nos toma videos corriendo para darnos feedback sobre la técnica que es tan Esa está importante. buena, está muy buena esa. Ajá, entonces, o sea, sin feedback no hay paraíso, pues aquí. Y fíjate que muchos de esos feedbacks a veces están en un contexto que pudiese parecer negativo, ¿no? Pareciera ser desilusionante. Y si tú ese feedback lo tomas y te das cuenta que es temporal también, Ujú, ¿no? Lo que platicábamos, tú ujú. puedes cambiar muchas cosas de ti de manera asombrosa, ¿no? Y ahí eso sí está totalmente en la mentalidad instalado como me está criticando. No, lo que pasa es que a veces el feedback no es en el tono adecuado, no es en el momento adecuado, inclusive. A veces el feedback es en un momento en el que, Es cavernícola, pues, o sea, estás hablando de que la persona que da el feedback no tiene la formación para dar un feedback que pueda ser asimilado por el otro. de esos me pasaron bastantes, ¿no? Pero lo que yo entiendo es también, estando totalmente de acuerdo, es que hablando de mentalidad de crecimiento es
es pedo del como del feedback. La pregunta es cómo lo aprovecho yo. Exacto, exacto. Si tú te clavas en la forma del feedback, te vas a quedar ahí. Ajá, No tienes que clavar en la forma del feedback, tienes que analizar el mensaje. ajá. Ya la forma la tienes que eliminar. Pero estás ya hablando, ya entraste, estabas en la primaria y secundaria del mindset, pero ya entraste a la prepa universidad, cabrón. O sea, o sea, de lo más difícil es esto, ¿no? Prepa universidad e inicios de mi carrera, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo le hace una persona, Paco? ¿Cómo le hacemos para realmente cuando nos den feedback, como tú dijiste, extraer el conocimiento sin engancharse emocionalmente? ¿Qué hay que hacer, cabrón? Fíjate que demanda madurez y no que Ajá. siempre lo tomaba bien. O sea, yo te puedo decir que hay feedback que inclusive no comparto, pero es feedback. O sea, a fin de cuentas es Uh-huh. feedback. Y, y lo que yo podría responder ahí es que te tienes que dar cuenta que nunca vas a llenar el ojo de nadie. O sea, eso es algo bien interesante. O sea, nunca vas a llenar el ojo de nadie porque no eres esa persona. Uh-huh. Entonces no puedes llenar el ojo de una persona que no eres. Y eso es algo bien interesante. Si tú le metes rinoplastia, ¿no? Ajá. A esta frase y la adquieres y la dejas ya hecha una vereda para ti, acabas dándote cuenta que muchas de las cosas que te dicen o feedback que te dan, sí es importante tomarlo, considerarlo, escucharlo, pero no tienes por qué meterle un feeling negativo a eso. Además, quien se atreve a darte el feedback es una persona que quiere algo mejor para ti, desde su ojo y desde su óptica, y eso es importante. Porque hay muchas personas que te ignoran y no te hacen caso y no te dicen nada. Y eso es peor que una persona que, aunque sea difícil, te diga algo y la O aprecia. sea, Cuando tú, aunque sea silvestre para darme el feedback, mi chamba es cómo lo mastico, aquí yo lo veo más como un tema de asimilación. Esto sí me sirve, esto no, cómo lo tomo. ¿Sabes en qué? ese es un segundo paso, pero el hecho de que tú no le metas un feeling o te quedes Ajá. con eso y te quedes con ese rencor, hace que tú te pongas a analizar la situación, el tema, el punto, y después, pues ya verás cómo lo tomas, lo agregas, lo quitas, lo pones, pero eso ya es un segundo paso. Lo importante es que no te cause un feeling negativo que te haga no darle la vuelta a una situación. Claro, fíjate que yo ahorita como que lo que se me vino mucho a la mente es el tema del feedback cuando escribo. A mí algo que me gusta Esa es mucho muy es buena, esa compartir los textos es muy para buena. que me den feedback. Me da feedback mi papá, me da feedback mi hermano, me da feedback a mi amiga Alice, me da feedback mi esposa, etcétera. Y te podría decir que hay quien te lo da muy bonito y que aún así es difícil de asimilar. O sea, a mí me ha tocado momentos en que, puta madre, tenía 3 años trabajando en este libro y no llegué a lo que quería llegar Ujú. y es un proceso pues de ir así, que al final dices, esto es para bien, pero sí es un Sí. proceso en el que tienes que ir como masticando, como digiriendo. Quería yo que produjera este efecto el texto que había hecho, pues no lo produce. Este, porque ese es fíjate, por ejemplo, un feedback para mí muy interesante es el que ni siquiera me dice el otro. Ahí en la oficina, lo que Ujú. hago es que pongo el texto en la pantalla y le digo, por ejemplo, a Lili, de ahí del equipo, oye, vete a leer esto, ponte a leerlo, no me digas nada. Yo me pongo afuera a verle las caras mientras lee. Entonces, Está buenísimo. sí, porque ese es el feedback más honesto que puede haber, ¿no? Sí. Entonces, yo quería, por ejemplo, en el libro del Kama Sutra, quería en ciertas partes provocar que el lector se riera, ¿no? Entonces ya la veía y dije, chingón, se rió. Ese es mi feedback. Pero en otras veía y se quedaba así, ¿no? Entonces Ok. dices, ah, caray. Quiere decir que el texto aún no trae el ritmo que yo le quiero poner de tal manera que enganche a la persona. Entonces, digo, a lo que voy es a que el feedback existe de muchas formas, porque para alguien con mentalidad de crecimiento, en lo que yo entiendo, pues el feedback es el que te dicen y hasta el feedback es lo que no te dicen, pues todo es retroalimentación para entender qué efecto está generando lo que haces. Y el feedback representa una perspectiva que hay que considerar, ¿eh? O sea, considerar Sí, no significa, es ley, hay que considerar. pero también considerar significa no ignorar, ¿no? Sino Ajá, decir, correcto. ese approach, ese punto de vista, no. Es algo que hay que masticar, en lo que yo como tratando de entender esto, Paco, es algo que hay que masticar, que hay que considerar, que realmente
tienes que tomar en cuenta, pero no significa que lo tengas que hacer. O sea, al final solo es Pero retroalimentación. tampoco significa que lo tengas que ignorar. Eso ya es algo bien interesante. Correcto, Sino correcto. que digas, oye, esto me genera un aprendizaje, porque esto que hago de esta manera genera esta reacción en esta persona. Y, Y es y has importante visto porque genera cómo en eso que estás diciendo, mucha gente te dice, no, es que es bien negativo, güey, me dijo lo malo que estoy haciendo. Y entonces sí, la mentalidad de crecimiento sería, "Uy, hay que considerar eso que me están diciendo sin engancharme emocionalmente, ¿no? Está cabrón. es bien interesante, súper interesante. Échame un par más, Paco. Fíjate que otra cosa que a mí me gusta mucho de la mentalidad de crecimiento es que mi esfuerzo y actitud determina mis habilidades. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Porque el Grow Mindset demanda mucho esfuerzo y también genera nuevas habilidades, pero demanda esfuerzo, ¿eh? O sea, tú no puedes decir que te has aventado los maratones que te has aventado y yo te aseguro que me puedes contar N cantidad de historias muy frustrantes en el camino. Te lo puedo Mm. asegurar. Ah, no, pues yo también. ¿No? O sea, es algo. Entonces, ese esfuerzo y el poder decir, oye, tengo X cantidad de maratones, de ser un futbolero y de que no me gustaba correr, a decir, mira, soy un atleta de otro nivel, tengo un maestro que me da técnica, estoy pensando en mi siguiente maratón, etc., etc. Olvídate, va a generar un esfuerzo en ti bastante rudo, ¿no? Pero que vale la pena, pues al final es una satisfacción muy, muy, muy grande. Yo siempre ahí veo una distinción, lo platicaba con mi esposa ayer, es entre que el esfuerzo genera cansancio, el Ujú. cansancio es rico, lo que no es bueno es la fatiga crónica y siempre hay que distinguirlo, ¿no? Es importante. Y a veces es difícil ver esa diferencia, porque una cosa es alguien que trabaja tanto y se esfuerza tanto que está quemado, que está en burnout, hablando de nuestro Spanglish, pero creo que burnout te refleja mucho mejor ese término pero sería como fatiga crónica Sí. a un tema o sea, porque lo podemos confundir, no, es que sabes que fulano se levanta desde las 5 de la mañana y no descansa y está en chinga y se quema las pestañas, pero ese ya no es esfuerzo, ese ya pasó a la línea de que el cuate ya no les funciona el cerebro en el día porque está demasiado fatigado. Entonces, para mí, el maratón te da ese equilibrio entre que sabes que tienes que entrenar muy bien, que Ujú. tienes que meterle mucho esfuerzo, pero si te pasas, empiezas a degradar tu rendimiento. Fíjate que eso que estás diciendo a mí me lleva a pensar algo bien interesante. Yo creo que alguien que vive así, y que no logra construir nuevos caminos, es alguien que no está en el growth mindset. Yo creo que está en una mentalidad fija. O sea, ese que está en esa mentalidad de esfuerzo, Claro, ¿cómo le llamamos? De esfuerzo a lo... desmedido. Yo soy medio workaholic y la verdad es que mi esposa me lo dice, ¿no? Oye, ya esto. Y ya cuando le explico el por qué hago una cosa, por qué hago otra, por qué soy inquieto, por qué estoy haciendo esto y lo otro y aquello, me comprende más, ¿no? Me entiende un poco más. Pero yo creo que alguien que se la pasa solo trabajando, no le rinde el día, no tiene otra salida, tiene solo una vía, es alguien que tiene una mentalidad fija. ¿Por qué? Porque cree que eso que está haciendo le va a traer un bienestar cuando no le está trayendo un bienestar para nada. La línea es delgada cuando ya te estás cruzando en ese sentido al dark side, Y me ¿no? ha pasado, ¿eh? Yo he tenido temporadas así, workaholics y con trabajo desmedido que no va a ningún lado, a ningún rumbo, ¿no? Entonces, y en esas etapas es cuando más he tenido una mentalidad fija, ¿no? Es algo bien interesante. Ahora, aquí en el tema en el que empezamos, pues cuando te ha llegado esa etapa, o a mí, yo estuve en burnout antes de correr. ¿Ok? Era un abuelito de 34, 35 años. Wow. O sea, sí llegó un punto en el que no me di cuenta y me metí, y ya trabajaba todo el día, no empecé a dejar mis diversiones, empecé a darle prioridad al trabajo sobre mis diversiones, cosa que no he vuelto a hacer en la vida. Sí, Eh, porque eso baja mi rendimiento incluso en el mismo trabajo, ¿no? sí, Entonces, pero lo claro. que te quería decir que en lo que dijiste al inicio, pues eso también es una experiencia de la cual aprendí.
O sea, al final, todo lo que nos pasa, incluyendo el momento en el que hemos estado quemados o que nos pasamos al dark side del alcoholismo, pues también esa es una experiencia que si no la hubiéramos vivido y no hubiéramos aprendido de ella, no podríamos estar ahorita hablando de ello y no podríamos, por ejemplo, para mí fue importante el decir, oye, ¿cómo le hago para ponerle límites al trabajo por el propio bien del trabajo, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, y eso creo pues que implica pensar y hacer cosas diferentes, y no, es que el trabajo es trabajo, te dicen, ¿no? Y es casi mi religión y no lo puedo dejar, espérame un poquito, o sea, el bienestar es más mi jefe que el trabajo y el trabajo es parte de mi bienestar, pero en ese orden, cabrón. Sí, y yo he visto varios ejemplos, muy tristes de gente que se clavó con esa filosofía y tuvo una mentalidad fija con esa filosofía de solo trabajar, y se les acaba esa plataforma y olvídate, o sea, es bien interesante. Porque además todas sus apuestas están ahí puestas en el trabajo y como también se va a acabar, porque cuando tú estás en una El posición trabajo en también una es temporal. compañía, claro, y además el éxito es temporal, o sea, hay temporadas en las que dice, oye, También ahorita estoy en un cúspide de éxito en lo que hago y en otros se va a momentos, pues, acabar. ajá, exacto, se va. Fíjate que me recordaste mucho al Tao, cabrón, porque ese es así, creo que es una frase taoísta de cuando todo esté bien, no estés tan contento porque va a estar mal. Y cuando Ya. todo esté mal, no estés tan triste porque también va a pasar, ¿no? Entonces es un poco como... Fíjate que yo soy cristiano, tú sabes, ¿no? Por ejemplo, un versículo que me encanta es que dice, no pongas tu fe en un hijo de hombre, porque algún día te va a desilusionar. Entonces, cuando tú llevas ese versículo a tu día a día, te das cuenta que poner tu fe es algo bien... una cosa es la confianza, una cosa es el aprecio, pero poner tu fe es otro nivel, ¿no? Y muchas veces nosotros ponemos nuestra fe en muchas personas, ¿no? De manera inconsciente. A veces no te das cuenta, pero tu fe está en algunas personas, ¿no? Puede ser alguien de tu familia, que es lo más lógico. Puede ser alguien en tu trabajo. Puede ser alguien en tu hobby, inclusive, ¿no? En tu hobby puedes poner tu fe ciega en alguien. Y nosotros somos imperfectos. Entonces, también cuando te das cuenta de eso, genera un growth mindset impresionante. Oye, ¿por qué no puedo poner mi fe en él? Pues es que algún día te va a desilusionar. No porque él quiera o esa persona quiera, sino porque somos Porque tu imperfectos. Nosotros desilusionamos a expectativa otras no fue personas. real. ¿Qué? Es que te vas a decepcionar porque tu expectativa no fue real. O sea, si Claro, yo estoy esperando claro, si yo estoy esperando la perfección, indudablemente me voy a desilusionar, ¿no? claro, claro. En el momento en que estoy, oye, todo es temporal, las personas somos imperfectas, ¿cómo voy a aprender a crecer con todo esto? Puta, ya está en otro Por nivel. ejemplo, si haces algo para agradar a alguien y ese alguien no se agrada con lo que haces, pues olvídate, te has perdido, ¿no? Y entonces el feedback, toda esta rinoplastia de la que estamos hablando, pues se vuelve bien compleja. Oye, a ver, deja ver que nos escribieron un par de cosas. Mente en crecimiento todos los lunes a las 6 a.m. Gracias, Patti. O sea, que dice que todos estos Ajá. lunes de 6 a.m. ha sido mentalidad de crecimiento. Gabriel Zamora, que fue el mismo que nos dijo hace rato de lo de los genios, dice, la mentalidad fija solo se centra en el estándar de obtener un 100 en lugar de la experiencia y el crecimiento. Correcto. Y Qué es buena frase, qué buena frase. excelente. Muchas gracias, Gabriel. Qué chido par de aportaciones. Ese Gabo está bien conectado. Sí, no, está cabrón. Nos hizo el espacio. Oye, pinche hora vuela, Paco, así que vamos a una más. Vamos a, digo, me has dicho muchas características de Growth Mindset. ¿Cuál te falta, cabrón? Híjole, la verdad es que yo creo que inclusive este es un tema fértil, ¿eh? Ya. Este es un tema fértil. Yo creo que otra que me gustaría agregar es la de cuando tú tienes Growth Mindset, tú necesitas hacer cosas diferentes. Y necesitas, sobre todo, crear momentos y experiencias diferentes. Yo creo que si tú no creas experiencias distintas en tu vida, pasa
te lleva a un momento crónico. Hablamos de hacer cosas diferentes, pero yo me gustaría agregar otro que sería crear momentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, algo padrísimo que ocurrió el otro día, me dice mi esposa, oye, este, ¿por qué no jugamos pistolas de agua con Luca, Luca es el hijo de Paco. es mi Para hijo, Ajá. y luego lavamos los carros? A Luca le encanta jugar pistolazos de agua, y luego lavamos los carros. Híjole, y de verdad, y lo primero que se me vino a la mente, primero fue, qué flojera, está haciendo un calorón, pues sabes que en Monterrey hace calor y más en esta época. Ajá. Lo primero es qué flojera, lo segundo fue, híjole, pues me voy a acabar lavando yo los dos carros, voy a acabar lavándolos yo. Se van a acabar los pistolazos de agua y me van a abandonar y voy a acabar lavando. No quiero lavar los carros Ajá. ahorita, ¿no? A esta hora y con este calorón, ¿no? Aunque está por lo menos la cochera techada, pero sí dices, no, o sea, no se me hace un buen deal, ¿no? Voy a salir al final pagando los platos rotos o lavando los carros yo, pues. Y por ejemplo, tú puedes decir, oye, lavar carros no es algo nuevo que tenga que hacer, ni jugar pistolazos de agua, es algo nuevo que haya hecho en la vida, pero sí era crear un momento distinto como familia. Eso sí, o sea, entonces yo una que agregaría es crear esos momentos que te hacen, inclusive muchos de ellos se vuelven inolvidables, ¿no? Algo bien interesante que ocurrió después de eso, y créeme lo que lo hice con todo en contra, ¿eh? No quería hacerlo, pero dije, pues está bien, métele grow mindset a este rollo y vívelo. Entonces, el crear esta experiencia fue padrísima porque lo que ocurrió después de eso fue que nos divertimos muchísimo Ujú. y acabamos los tres lavando los carros de principio a fin. Y Luca lavó el carro contento, lavó el carro, no le gustó, obviamente a qué niño le gusta lavar un carro, ¿no? Le gustó acá, lavó el carro, le fascinó. Es más, él fue el último que acabó haciendo algo, ¿no? Acabó lavando los rines, ¿no? Entonces, algo bien interesante es eso, o sea, cómo el generar también nuevas experiencias de vida, y no tienen que ser fancies ni tienes que gastar dinero para ellas, pero el provocarlas hace que tu vida cambie y se haga diferente. Y te Fíjate da que broma. es que le metiste un concepto que detrás del concepto hay muchas cosas, porque tú dijiste crear momentos, o sea, estás dándote el poder de ser quien crea esos momentos que son las cosas memorables que se quedan, que a lo mejor tú no sabes si el día de mañana, cuando Luca tenga la edad que tú hoy tienes, ese día de los pistolazos pueda ser un día que quedó en su mente, porque en esto que dices, la creación de momentos, yo lo veo mucho como cuando a mi hija estaba muy chiquita que le traían regalos y juguetes que no jugaba y había un pinche pollito que compré en la calle que me costó 5 pesos y es el Ajá, pollito, nunca se nos va a olvidar inolvidable. el pollito, ¿no? Porque es el tema del cómo lo creas, el cómo lo haces y ahorita que decías, y el hacer cosas diferentes, pues, para nosotros, por ejemplo, ahora en la cuarentena una cosa bien curiosa ha sido que nunca habíamos leído en voz alta, cabrón. Vale. De hecho, ahorita vamos en el capítulo 2 de Los Reyes Malditos, que yo ya había leído esos libros y podrías decir, oye, entonces es algo que ya conocí así, pero se le ocurrió a Jazz, oye, ¿por qué no en las tardes, noches leemos los tres, pero lo mismo? Entonces Vale. sacamos 4 o 5 libros y empezamos, escogimos uno, ahorita te digo, vamos en Los Reyes Malditos, Ujú. y no, bueno, la experiencia de la cena es otro rollo, y además, o sea, que yo no recuerdo dónde haya leído en voz alta, cabrón. Es una cosa, y es algo tan sencillo, no tuvimos que ir a comprar ningún libro porque aquí ya tenemos suficientes Ajá. para cotorrear así. Entonces, creo que al final, a veces las cosas más sencillas son de las más importantes, siempre y cuando tu mentalidad. Pero requieren grow mindset hacerlas. Exacto. Eso es a lo que quería. O sea, al final es un tema de mentalidad de crecimiento o mentalidad fija también como en otro síndrome que hoy también se da mucho, que es que no te llene nada, ¿no? No, Ujú. güey, pues ese libro ya lo leíste y lo puedes volver a leer y estás haciendo algo nuevo porque lo estás leyendo de otra manera, cabrón. Sí, Órale. totalmente. Oye, Ah, el está tema es perro el fascinante, ¿no? tema. El tema es fascinante. ¿Desde cuándo empezaste con este tema, Paco? Pues mira, la verdad es que tengo 6 meses Ya. leyendo entre una cosa, entre otra. Este, he tomado ya un curso sobre esto. Ya había leído varios artículos,
pero ya tomé un curso, tengo otro próximamente. Eh, entonces, pues ahí voy, ahí vamos. Yo creo que es algo que no te puedes considerar experto, pero yo no me considero experto en el tema. Lo que sí considero es que muchas veces he tenido que aplicar una mentalidad de crecimiento en mi vida. Y eso es algo que me despertó mucho y me llamó mucho la atención con el tema, ¿no? Como que ahorita a mí se me antoja cerrar, cabrón, también pensando en Sí. cómo aplico mentalidad de crecimiento tan solo en mi día de hoy, en lo que voy a hacer. O sea, es como empezarlo a traer aquí, cabrón. Es qué cosa nueva voy a hacer hoy, que tengo ganas de hacer. Y ¿Sí? también, ¿O qué voy a hacer? ¿O qué cosa nueva voy a hacer que no tengo ganas de hacer, pero me trae algo mejor? Esa también aplica. claro, Esa claro. está buena, ¿eh? Porque dices, oye, tengo que hacer algo que no me gusta hacer y que no quiero hacer, pero necesito hacer porque necesito hacer un cambio, ¿no? Entonces, eso es algo también que te da Grow Mindset. Las dos te dan Grow. Claro, y ver lo diferente, que probablemente digo, y tengo que hacer, pero también si lo veo es, oye, voy a aprender, voy a crecer y al final no va a ser tan fatal, como por ejemplo, no sé, cabrón, lavar el asador, pues o ahorita que dijiste lo del carro, ya es, yo no tengo carro, cabrón, pero hay otras cosas que pensé, dije, oye, mira, qué interesante, está, O por ejemplo, a mí algo que sentí que se me dificultaba mucho es el inglés. Y hoy un 20% de mi trabajo es en inglés. O sea, y si te contara la cantidad de escuelas por las que pasé de inglés, te dará risa, ¿no? Y era algo que me costaba mucho trabajo, pero y no me encanta el inglés. Y hoy hablo Spanglish, ¿no? Como te puedes dar cuenta, y no voy a ser nunca el bilingüe, ¿no? Como un niño que tuvo esa oportunidad, pero puedo hablar, puedo trabajar en inglés, entonces es algo increíble, ¿no? y el nivel de satisfacción ahí es bien cabrón. Oye, para cerrar, vamos escuchando unos últimos comentarios que nos Ah, mandaron, Paquito, ¿te parece? clarísimo. Este, dice Gaby que gracias por compartir, que esto es aplicable en esta pandemia, ¿no? Pues a huevo, la pandemia es puro oportunidad de growth mindset, ¿no? Y muchas que no nos Patty, gustan, muchas que no nos gustan. claro, Patty, excelente charla, felicidades. Vivir mecánicamente es estar fijo, bien. Ricardo Cuellar es un campeonazo, ¿eh? De hecho, Ok. campeonazo porque es corredor, de hecho en su categoría es extraordinario en Es pro. 1500, no, bueno, es que él fue pro y él Ah, tiene, incluso, padrísimo. él tiene novelas sobre corredores mexicanos exitosos de la época de los duros de correr y también tiene un libro que se llama Saber Correr y nos Ok, dice que padre. hay horas que pasan rapidísimo y esta última ha sido una de ellas. No, muchas gracias, qué honor, mi Gracias. querido Ricardo. Y el gran Luis Ramón Franco, el ciclista más rudo de Veracruz, nos dice que espectacular sesión. Ah, cabrón, pues no era sesión, pero pues qué chido que la hayas visto así. No, Gabito tiene un ejemplo bien interesante también, ¿eh? Él se convirtió en atleta de alto rendimiento y no lo era. No, bueno, y además teniendo un trabajo en el área comercial Él tiene bastante un trabajo más, pesado. él tiene un trabajo más pesado que el mío Ajá. y nada que ver el deportista que yo soy al que él es, ¿no? No, bueno, es que él se mete a estas sesiones después de haber entrenado, cabrón. O sea, ¿a qué hora se No, levanta? sí te creo, sí te creo. Fíjate que yo en Grow Mindset, también otra cosa que a lo mejor a muchos les servirá es una cosa que a mí me ha funcionado muy bien, si a alguien le sirve, es esta parte de que en las mañanas, o sea, ¿quién dice que el día empieza a qué hora? Y algo que me ha funcionado muy bien es antes de este espacio que tenemos, 4:30, ponerme a escribir, es la hora que mejor escribo, ¿no? Wow. Esa es la hora que mejor, es que ¿A sabes qué hora qué, te güey. duermes, George? Bueno, ayer me dormí a las diez Mm, cincuenta por ahí, tranquilo. Soy muy bueno para la siesta, entonces mm. trato de dormir mis 5 o 6 horas en la noche y otra hora en el intermedio. Incluso cuando ando chambeando, me duermo en el avión. Vale. O sea, busco el espacio. Si no voy a tener oportunidad de siesta, pues me duermo un poco más temprano. Pero siempre lo que yo necesito es a las 8 de la mañana que mi día ya esté hecho. ¿Qué significa eso? Ya escribí, ya corrí, ya lo demás me vale madre. Lo vi en un libro muy interesante que decía que la Está gente padrísimo. con mayor calidad de vida antes del desayuno ya hizo lo que más le importa, entonces todo lo demás es ganancia en el Vale. día. Vale. Y lo empecé a tomar y fíjate que me ha funcionado muy bien porque antes luego andaba en el día, ay, güey, no he escrito y no hice no, espérame, primero lo que sea prioridad y en este caso es la calidad de vida y luego ya vamos a chambear.
Fíjate que me voy a llevar algo, me dejas un growth mindset bien interesante. Me encantó lo que dijiste. Dijiste, hoy mi afición, mi alegría, mis cosas que tienen que ver seguramente con tu familia, tus hobbies, son antes que el trabajo. Entonces, yo creo que me llevo esa y me llevo el de la mañana. La verdad es que yo no hago, o sea, yo creo que debo de aprender ese par de cosas y me las llevo, o sea, ¿cómo no? Pues a lo mejor experimentarlas y verás cómo te caen. Yo, la verdad, me encantó, Paco, el tema. De hecho, desde la vez que ya es que lo habíamos platicado, pero no habíamos compartido, y me lo quedo. O sea, es una mentalidad de crecimiento en donde lo más importante aquí no es el resultado, sino el proceso de crecer, que es con lo que yo cerraría, el proceso de crecer a través de todas las cosas que nos van pasando. Sí, porque inclusive ya para cerrar, yo te diría, la mentalidad de crecimiento te obliga a hacer cosas diferentes todo el tiempo, a aprender cosas nuevas, a generar nuevas experiencias. Y eso te obliga a nunca estar en tu zona de confort y eso significa todo el tiempo estar en una mentalidad de crecimiento, ¿no? Chingo, chingo. Pues a toda madre, Paco, gracias por aceptar el reto, la invitación. Tenemos temas pendientes para algún otro lunes a las Ya 6 de sabes, la mañana. apuntadísimo con otro tema. Ya estás. Que tengas una semana muy chingona, Paquito. Igualmente, George, gracias Y a todos. muchas gracias a todos por habernos acompañado esta hora. Ánimo, super semana. Que estés bien. Bye. Igual, igual.